Continuamos en nuestra exposición del libro de Marcos, capítulo 11. Vamos a estar exponiendo en esta tarde los versículos 27 al 33 en este desarrollo de esta serie expositiva de Marcos. Amén. Gracias. Es mi oración, mis hermanos, que esta serie esté edificando su vida de muchas maneras que a lo mejor yo como predicador desconozco, ¿verdad? Uno predica la palabra, pero uno no sabe a ciencia cierta qué Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Nosotros nos preparamos, sembramos la palabra, pero el Señor es el que le da crecimiento a ella. Amén. Pero es mi oración que Dios haga por lo menos dos cosas. Que Dios salve a aquellos que necesitan ser salvados y que Dios siga santificando a sus hijos. Amén. Amén. Así que leemos ahí la palabra del Señor en Marcos capítulo 11, versículos 27 al 23. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Señor, nos preparamos para recibir el consejo y la exhortación de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú me ayudes en esta tarde a poder comunicar tu palabra, Señor, y que tú continúes haciendo esa extraña obra que tú haces en la vida de los creyentes, Señor. Esa obra de santificación que tú haces en la vida de aquellos que tú has redimido, Señor. Pero también si hubiera en medio nuestro todavía personas que todavía no han venido al conocimiento de la luz del Evangelio, que esta tarde tú puedas utilizar tu palabra para alumbrar sus corazones y sus mentes y que puedan pasar de muerte a vida espiritual por medio del poder de tu palabra, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a estar exponiendo bajo el tema, que es como una pregunta: ¿por qué los hombres resisten la autoridad de Cristo? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué los hombres resisten la autoridad de Cristo? Ahora, sea honesto con usted mismo. Hubo una época en su vida, antes de estar en Cristo, que usted resistía la autoridad de Cristo. A lo mejor no sabía que le estaba resistiendo, pero le estaba resistiendo. Y la idea principal de lo que nosotros vamos a estar exponiendo en esta tarde es que la gente se niega a confiar en Jesús, no porque Él no sea digno, sino por la dureza de sus propios corazones. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este relato narrativo de otro confrontamiento más entre Jesús y los líderes religiosos. En Mateo 23 y en Lucas 13, nosotros encontramos algunas de las palabras más tristes que aparecen en toda la Biblia. Jesús, mirando a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, pronuncia estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la frase que aparece en este versículo, y no quisiste, tiene la sensación
de un reloj cuando llega a la medianoche. En otras palabras, lo que Jesús les está diciendo aquí por medio de estas palabras en Mateo 23 y en Lucas 13 es: el tiempo se ha acabado. Y nosotros vimos en Marcos capítulo 11, versículos 12 al 25, que Jesús acababa de limpiar y maldecir el templo por la corrupción y el abuso religioso que se estaba llevando a cabo en este lugar. Y en respuesta a lo que Jesús hizo, los líderes religiosos, ¿qué querían hacer? En Marcos 11, 18, miren lo que dice: buscando la manera de destruirlo. Como no podían detenerlo, buscaban la manera de cómo destruirlo, mis hermanos. Porque déjeme decirle algo, eso es lo que hace la religiosidad. La religiosidad, mis hermanos, lo que hace es destruir, no produce vida. Y uno pensaría que Jesús tal vez evitaría el ojo público después de haber formado el revolú que hizo al limpiar el templo. Pero no, Él regresa a Jerusalén y al templo con valentía, buscando, ¿sabe qué? Una pelea. Ahora, no era una confrontación física, era una pelea espiritual que va a colocar sus reclamos e identidad al frente y al centro de la audiencia que está en el templo. Y Marcos 11:27, que es el pasaje que vamos a estar exponiendo hoy, hasta Marcos 12:44, Marcos registra 5 controversias del templo en Jerusalén que son paralelas a las 5 controversias que Jesús había tenido durante su ministerio en Galilea. Y en ambos casos, ¿quiénes son sus oponentes? Los líderes religiosos. Fíjese que no es el pueblo el que se opone a Jesús. Son aquellos que se supone que estén cumpliendo una labor religiosa, los que se están oponiendo públicamente al ministerio de Jesús. Y ahora que está en Jerusalén, lo que está en juego es mucho mayor y la extensidad del conflicto es mucho más fuerte que los conflictos que Jesús tuvo en Galilea. ¿Por qué? Porque las cosas ahora se están moviendo hacia un clímax, hacia el punto más alto de esta narración. ¿Y sabe cuál es? La cruz. Y en esta primera de las 5 controversias del templo, nosotros vamos a ver algunas de las razones comunes del por qué las personas no están dispuestas a venir y seguir a Jesús y mucho menos someterse a su autoridad. Y mis hermanos, no ha cambiado mucho nada en los últimos 2000 años. No mucho ha cambiado entre la época de Jesús y la época de hoy. El mismo tipo de razones hacen que la gente siga rechazando a Jesús en el día de hoy. Y lo primero que Marcos nos presenta en los versículos 27 al 28 de aquí de Marcos es que los hombres no quieren someterse a la autoridad de Jesús. Nos dice el texto en el versículo 27 que Jesús volvió a Jerusalén. Si usted ha venido siguiendo el hilo de esta exposición, usted va a encontrar que Jesús estaba fuera de Jerusalén, entra a Jerusalén, sale de Jerusalén y ahora vuelve de nuevo a Jerusalén. Y en algún momento, en esta visita que Jesús hace nuevamente, si aparecen las autoridades religiosas, conocidas como el Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal superior judío que ejercía autoridad tanto política como religiosa en Israel. Y este Sanedrín consistía en 71 hombres dirigidos por un sumo sacerdote y su poder político era bastante enorme, mis hermanos. O sea, el sumo sacerdote, mis hermanos, era como que el presidente de la nación de Israel, aunque ellos estaban bajo un imperio, ¿verdad? El imperio romano, pero a nivel religioso y de lo que pasaba en la vida del pueblo, el sumo sacerdote era la persona más elevada. Y en estos versículos 27 al 28, veremos primeramente cuánta ceguera espiritual puede haber en los corazones de aquellos que tienen alguna posición religiosa. Vemos a los principales sacerdotes, un grupo, los escribas, otro grupo, y los ancianos, yendo a nuestro Señor Jesús y planteando dificultades y objeciones a la forma en que Jesús había obrado en los días anteriores. Y nosotros sabemos que aquellos hombres eran maestros acreditados
y dirigentes de la iglesia judía eran considerados por los judíos como fuente y manantial del conocimiento religioso. ¿A dónde acudían las personas para obtener información, y se puede decir así, de parte de Dios? Bueno, ellos acudían a estos hombres. Estos eran los representantes públicos de la nación de Israel. Eran, la mayoría de ellos, ordenados regularmente para ocupar el puesto que ostentaban, y su ordenación se debía a su descendencia de Aarón. Solamente, mis hermanos, aquellos que venían de la descendencia de Aarón podían trabajar en alguna de estas posiciones religiosas que tenía el pueblo de Israel. Pero sin embargo, encontramos a estos mismos hombres que, cuando deberían haber instruido a otros, están llenos de prejuicios contra la verdad y se han convertido en enemigos acérrimos del Mesías. Ellos estaban predicando y enseñando por años en las sinagogas y en el templo: el Mesías ha de venir, el Mesías ha de venir, estamos esperando el Mesías, estamos esperando el Mesías. El Mesías llega, mis hermanos, ¿y qué hacen? Se convierten en los enemigos principales del Mesías. Mis hermanos, yo creo que hay una advertencia aquí para cada uno de nosotros. Estas cosas están escritas para mostrar a los cristianos que deben tener cuidado de no depender demasiado de los hombres que han sido ordenados al ministerio. No deben mirar a los ministros como si fueran papas o considerarlos infalibles. Porque la historia ha demostrado, mis hermanos, que los hombres que, aun siendo llamados por Dios a ejercer una labor específica, se equivocan. En ninguna iglesia el ser ordenado al ministerio confiere infalibilidad, ya se trata de la iglesia episcopal, presbiteriana, bautista o cualquier otra. Los obispos, pastores y diáconos, en el mejor de los casos, son solo carne y sangre y pueden equivocarse tanto en su doctrina como en su conducta, al igual que se estaban equivocando los principales sacerdotes y los ancianos de Israel. Esto nos debe, mis hermanos, a nosotros sentar los pies sobre la piedra. No pongas confianza en ningún hombre, mis hermanos. Los líderes religiosos y aún aquellos que Dios ha llamado al ministerio se van a equivocar y te van a defraudar. Eso me incluye a mí. Sus actos y su enseñanza deben ser siempre probados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. No por opiniones. Por la palabra de Dios deben ser probados, mis hermanos. Deben ser seguidos en la medida en que ellos siguen la Escritura y más ninguna otra razón. ¿Por qué? Porque solo hay un sacerdote y obispo de nuestras almas que no comete errores. Y se trata del Señor Jesucristo. Solo en Él no existe debilidad, ni error, ni sombra de infidelidad. ¿Ok? Ahora volvamos al texto en cuestión. Eso fue como un pequeño paréntesis, ¿verdad? Vamos al texto en cuestión. Estos líderes religiosos eran hipersensibles a cualquier cosa que pudiera amenazar su autoridad, y Jesús era claramente una amenaza. Estos líderes religiosos, mis hermanos, son como esa famosa frase que a veces yo utilizo, que puede que usted utilice. Usted dice, es que hay personas que son de caramelo, un poquito de calor y se derriten. Bueno, así eran estos líderes religiosos, mi hermano. Eran hipersensibles a cualquier cosa que pudiera amenazar su autoridad. Y obviamente Jesús era una amenaza para ellos. Le preguntan a Jesús sobre su autoridad, que claramente están rechazando. Y el contexto inmediato de su interrogatorio son sus acciones durante el día anterior en el templo. Porque ¿qué había hecho Jesús en los versículos anteriores? Mi hermano, formó tremendo lío ahí en el templo. Volcó mesa, tiró silla. En otro relato anterior, mi hermano, anteriormente, porque esta había sido la segunda vez, la primera vez sacó un látigo y empezó a repartir fuertes, mis hermanos. Y ahora se le acercan estos líderes religiosos y le preguntan ahí en el versículo 28, ¿quién te dio el derecho de causar estragos en nuestro templo? Eso es lo que realmente está detrás de esa pregunta. Este es nuestro templo y tú eres una amenaza para lo que nosotros estamos haciendo aquí. ¿Quién te dio el derecho de causar los disturbios que tú has causado? Y observemos, mis hermanos, en segundo lugar, cómo la envidia y la incredulidad
hacen que los hombres desacrediten la comisión de aquellos que trabajan para Dios y han sido enviados por Dios. Estos principales sacerdotes y ancianos no podían negar la realidad de los milagros de misericordia que Jesús había mostrado durante 3 años. No podían decir que su enseñanza fuera contraria a la Escritura o que su vida fuera una vida pecaminosa. No podían agarrarlo por ningún lado. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Atacaron el que Jesús llamara la atención y preguntaron por su autoridad. Versículo 28 nuevamente. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que había hecho el día anterior, mis hermanos. Toda esa limpieza del templo y del atrio de los gentiles. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Sin embargo, esta no es la primera vez que surge el tema de la autoridad en el Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 1, versículo 22, Marcos dice, hablando de Jesús, que la multitud estaban asombrados de su enseñanza, porque a diferencia de los escribas, Jesús les estaba enseñando como alguien que tiene autoridad. Aleluya. Y en Marcos 1:27, Marcos nuevamente relata y dice, entonces todos estaban asombrados, por lo que comenzaron a discutir entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Él manda hasta los espíritus inmundos y ellos le obedecen. Aleluya. Y en Marcos 2, versículos 10 al 11, dice de la siguiente manera, Jesús, hablando, ¿verdad?, acerca de este paralítico que él acaba de sanar. Y están los fariseos, mis hermanos, allí en una esquinita mirando a ver qué es lo que está pasando. Miren cómo Jesús le responde en Marcos 2, 10 al 11. Pero para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En otras palabras, mis hermanos, este hombre enseña con autoridad, echa fuera demonios con autoridad y sana con autoridad. ¿Cuál es la conclusión? Él hace lo que solamente Dios puede hacer. Sí, Señor. Y eso era lo que le molestaba a los fariseos, mis hermanos, y al sumo sacerdote y a los del Sanedrín. Pero estos líderes religiosos, ¿saben qué están haciendo por medio de esta pregunta? Pidiéndole a Jesús sus papeles de ordenación. No todas las denominaciones lo hacen, mis hermanos, pero hay denominaciones que otorgan lo que se conoce como credenciales de ordenación, ¿verdad? Donde a veces esas credenciales de ordenación son reconocidas a veces en el Estado para llevar a cabo algunas funciones religiosas. Por eso es básicamente lo que le están pidiendo estos líderes religiosos a Jesús. ¿Dónde están tus papeles de ordenación? ¿Quién te ordenó a ti? ¿Quién te dio la autoridad para hacer las cosas que tú estás haciendo? Mi hermano, estos hombres no están motivados por la voluntad de saber quién es Él y no tienen interés en poner sus vidas bajo su autoridad. Su objetivo es atraparlo, avergonzarlo y desacreditarlo públicamente. Si Jesús admite que no tiene credenciales religiosas y que actúa bajo su propia autoridad, probablemente pierda el respeto y el seguimiento de la gente y pueden acabar con este alborotador. Porque ¿cuáles eran las credenciales del sumo sacerdote y de los líderes religiosos de Israel? Que venían de la descendencia de Abraham. Esas eran sus credenciales. Y si ellos logran ahora que Jesús diga públicamente, yo no vengo, ¿verdad?, de la descendencia de Aarón, ni yo no tengo credenciales para presentarles a ustedes, a lo mejor pueden desacreditar a Jesús públicamente. Por otro lado, si él reclama la autoridad divina, entonces podrían acusarlo de blasfemia, arrestarlo y comenzar el proceso para su destrucción. Y eso es todo lo que los fariseos están buscando, mis hermanos. Y eso es todo lo que el sumo sacerdote está buscando en los próximos días. Recuérdese que estamos aquí en la última semana de Jesús antes de llegar a la cruz. Y por los próximos días, eso es lo que el sumo sacerdote va a estar buscando juntamente con su ganga de maleantes religiosos. Están buscando la manera, mis hermanos, de atrapar a Jesús. La cuestión de la autoridad es importante, mis hermanos. Todos tenemos una fuente de autoridad en nuestras vidas. Alguien o algo que nos guía y nos impulsa, algo que nos gobierna. No hay tal cosa como que nadie está sometido a la autoridad de nadie. Todo el mundo sigue una autoridad, mis hermanos.
A lo mejor esté consciente de ella o no, pero todo el mundo está bajo autoridad. Para la mayoría de nosotros, a veces nosotros somos como el Sanedrín. Somos nuestra propia autoridad y no estamos realmente interesados en ceder esa autoridad a nadie más. ¿Acaso eso no es lo que sucede desde que somos niños, mis hermanos? ¿Quién le enseña a los niños a rebelarse en contra de sus padres? Nadie. Ellos mismos lo hacen solitos. Y ya a los 2 años dicen, pero y ven acá, y este muchacho, ¿y por qué resiste mi autoridad? Porque ya viene en su naturaleza, mis hermanos. Desde pequeñitos resistimos la autoridad. No nos gusta, la aborrecemos, la rechazamos. Marcos también nos presenta una segunda razón del por qué los hombres resisten la autoridad. Y es que los hombres rehúsan examinar honestamente las evidencias que tienen frente a ellos. Eso nosotros lo vemos en Marcos 11, 29 al 32. Y esta pregunta acerca de la autoridad que piden los integrantes del Sanedrín, yo me puse a analizarla bien y es hasta un poquito comprensible. Es hasta un poquito comprensible que estos hombres estén haciendo esa pregunta y cuestionándole a Jesús acerca de su autoridad. Después de todo, rara vez nos ayudan en asuntos espirituales los casos de locos religiosos que andan dando vueltas por el mundo y provocando problemas. Sin embargo, cuando hay evidencia insuperable que indicaría que una persona ha sido enviado por Dios y rechazamos esa evidencia, estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida espiritual. Sí, Señor. ¿Qué más evidencia querían el sumo sacerdote, los líderes religiosos de Israel? ¿Qué más evidencias querían de Jesús? Todas las profecías, mis hermanos, que se habían dicho acerca del Mesías se habían cumplido en Cristo. Todas las señales que lo acompañaban como el Mesías profetizado se estaban cumpliendo frente a ellos. Ahora, ¿qué hace Jesús ante la pregunta de los líderes religiosos? Porque hay una pregunta religiosa, hay una pregunta que le hacen los líderes religiosos: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Y qué es lo que hace Jesús ante esta pregunta? Yo creo, mis hermanos, que Jesús, si hubiese jugado ajedrez, sería el master, no sé cuál es el nombre que le dicen, el chess master, que es la posición como que más alta, porque yo creo que él habría sido un jugador de ajedrez magistral. Brillantemente, Jesús hace un movimiento contrario a lo que los líderes religiosos estaban esperando. Y miren cómo les responde Jesús en el versículo 29. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y le dice por segunda vez: respondedme. Así que aquí vemos una contrapregunta de parte de Jesús hacia los líderes religiosos. Y la contrapregunta era una técnica de debate común entre los rabinos en esa época y exponía sus corazones y los motivos de aquellos que realmente estaban preguntando, mi hermano. ¿Usted no le ha pasado que de momento alguien le hace una pregunta, pero realmente no es una pregunta lo que están haciendo? A veces es una declaración o una afirmación y le están escondiendo detrás de una pregunta. Hay veces que la pregunta lo que revela son las verdaderas motivaciones que hay en el corazón. Bueno, Jesús básicamente les dice a ellos: veamos la evidencia de aquel que preparó el camino para mi venida y con quien me alineé estrechamente. ¿Y de quién estaba hablando Jesús ahí? Del ministerio de Juan el Bautista. Pero surge una pregunta: ¿por qué Jesús, en vez de responderle con qué autoridad él hacía estas cosas, por qué Jesús les llevó de regreso hasta Juan el Bautista? Porque ¿cuál es la pregunta? En el versículo 29, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Jesús le hizo esa pregunta a mis hermanos por una buena razón. ¿Y sabe cuál es? Y si usted se lleva algo de toda esta enseñanza, llévese esto. Dios no nos enseña una nueva verdad si hemos rechazado la verdad que ya Él nos ha revelado. Repito, Dios no nos enseña una nueva verdad si hemos rechazado la verdad que ya se nos ha sido revelada.
Y este principio básico está expresado en Juan 7:17, para que no crean que yo me inspiré en esta afirmación, que yo me inspiré por ahí. No, lo saqué de la Biblia, mis hermanos. Miren lo que dice Jesús en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero ¿cuál es el verbo ahí imperativo? El que quiera hacer la voluntad de Dios. Como dice F.W. Robertson, la obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. En otras palabras, no hay obediencia, no hay mayor revelación de parte de Dios. Si Dios nos revela algunas cosas acerca de quién es Él y cuál es su voluntad, y nosotros decidimos rechazar esa revelación, Dios no nos va a dar más revelación nueva, mis hermanos. Dios no nos va a dejar entender cosas nuevas acerca de Él y de su voluntad, a menos que aceptemos las que Él ya ha revelado. Los dirigentes religiosos judíos no habían aceptado lo que Juan había enseñado, así que ¿por qué iba Dios a decirles algo más? Si cuando vino Juan el Bautista anunciando que el Mesías había llegado, que este era el Cordero, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, recuérdense que los fariseos estaban ahí cuando Jesús estaba siendo bautizado. ¿Y qué pasó? Rechazaron el mensaje de Juan el Bautista. Si hubieran obedecido el mensaje de Juan el Bautista, gustosamente se habrían sometido a la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan vino para presentar al Mesías a la nación. Él era el que iba a preparar el camino. Prepara el camino, les introduce al Mesías públicamente, ¿y qué hacen ellos? Lo rechazan. Así que los dirigentes judíos se vieron atrapados en un dilema de su propia cosecha. Yo imagino que alguno de ellos diría, ¿y para qué rayos le hicimos esta pregunta? Nos tiene ahora arrinconados en una esquina. Pero algo que me llamó la atención es que estos hombres no estaban preguntando qué es la verdad o qué es correcto. No, ellos estaban preguntando qué es conveniente. Y este siempre, mis hermanos, es el método del hipócrita, el que procura complacer siempre a la multitud. Jesús no rehusó responderle a la pregunta, sino que tan solo rehusó aceptar y endosar la hipocresía de estos hombres. Él no estaba usando evasivas, nada más estaba siendo bastante sincero con estos hombres. Así que aquí hay otro principio importante para aprender y algo que nosotros debemos entender. Aquellos que vienen a Jesús con intenciones hostiles nunca reciben una respuesta directa de Él. Cada vez que los fariseos se acercaban, mis hermanos, a cuestionarle algo a Jesús o a preguntarle algo a Jesús, Jesús no les responde de una manera directa, mis hermanos. ¿Cuál era uno de los métodos más comunes que Jesús utilizaba para hablarle a sus discípulos, pero para esconder ciertas verdades de los religiosos? Las parábolas. Solamente creo que hubo 1 o 2 parábolas que ellos entendieron realmente lo que Jesús estaba diciendo, porque la parábola no podía ser más clara. Los estaba describiendo a ellos de una manera literal. Y de hecho lo vamos a ver más adelante. Así que la respuesta de Jesús los obliga a estos hombres a pensar. Jesús les ordena 2 veces, respóndanme. Respóndanme. Y la implicación es que estos hombres religiosos carecen de valor para dar una respuesta honesta. Como Jesús, Juan el Bautista vino predicando un mensaje de arrepentimiento, y como Jesús, Juan el Bautista pasó por alto el templo y las autoridades religiosas oficiales. ¿Dónde hizo Juan el Bautista su ministerio? En las afueras de Jerusalén y en las afueras del templo. ¿Dónde Jesús hizo su ministerio? En las afueras de Jerusalén, en las afueras del templo, mis hermanos. Pero ¿por qué estos hombres se estaban comportando de esta manera, mis hermanos? ¿Por qué? Bueno, porque para estos religiosos, si Jesús era un alborotador en el desierto, Juan era el loco del desierto. Sin embargo, esto no era así entre la gente común, y ahí es donde está el dilema de estos hombres religiosos. ¿Y sabe cuál era el dilema de estos hombres religiosos? Ellos sabían la respuesta, pero no querían darla. ¿Sabe por qué? Porque como dice el versículo 32, tenían miedo de la multitud porque todos pensaban que Juan era un profeta genuino. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Pero miren, aquí están las evidencias.
Juan el Bautista les presentó todas las evidencias acerca de mí y ustedes como quiera las rechazan. Y ahora, por medio de la pregunta que él les hace en el versículo 29, en el versículo 30, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Jesús está buscando, mis hermanos, una declaración pública de parte de estos líderes religiosos, pero ellos le tenían miedo a la multitud. Juan el Bautista era popular entre la gente y se creía universalmente que Dios le había dado su ministerio. Todos en Israel aceptaban que Juan el Bautista había sido enviado por Dios. Entonces, ¿qué pasa si no tenía credenciales humanas, pero sí tenía las de Dios? Porque a Juan el Bautista no lo enviaron o lo comisionaron los líderes religiosos de Israel, lo comisionó Dios directamente. Sin embargo, a pesar de la evidencia, los líderes religiosos lo rechazaron y no movieron ni un dedo cuando Herodes lo asesinó injustamente. ¿Usted se acuerda en algún momento dado a los líderes religiosos de Israel y al sumo sacerdote reuniéndose para sacar a Juan el Bautista de la cárcel? No, ellos estaban contentos de que Herodes hubiese apresado a Juan el Bautista. Y la pregunta de Jesús, mis hermanos, es pura genialidad. No está siendo evasivo. Su argumento es básicamente el siguiente: mi pretensión de autoridad se basa en la posibilidad de un ministerio de autoridad divina dado directamente por Dios sin el respaldo humano. Eso es lo que Jesús le está queriendo decir con esta pregunta de quién era el bautismo. ¿Era del bautismo de Juan? ¿Era del cielo o era de los hombres? En otras palabras, Juan el Bautista no necesitaba el reconocimiento de ustedes, líderes religiosos de Israel, para llevar a cabo su ministerio, porque Dios mismo fue el que lo escogió desde el vientre de su madre para llevar a cabo ese trabajo. Él no necesita la aprobación de ustedes. En otras palabras, mi autoridad, dice Jesús, no depende de la aceptación o la aprobación de ustedes. Eso es lo que Jesús le está diciendo en palabras bastante diplomáticas a estos hombres por la pregunta que le están haciendo. Y lo que Jesús está haciendo aquí es arrinconando a estos líderes religiosos. Y esto es más o menos lo que les está diciendo. Juan el Bautista es un ejemplo perfecto, afirmado universalmente por la gente. Ahora, si no están dispuestos a conceder mi premisa de autoridad y aceptar la evidencia que les he presentado, entonces ustedes están en un callejón sin salida y no tenemos nada más que hablar en esta conversación. Si no pueden juzgar el ministerio de Juan el Bautista con base en la evidencia, tampoco están calificados para juzgarme a mí. La ceguera deliberada de ustedes los condena y no los deja ver. Cuando Marcos comenzó este evangelio, en sus primeros capítulos, él citó Malaquías 3:1 e Isaías 43, vinculando los ministerios de Juan y de Jesús con la promesa profética que se había hecho por medio de los profetas. Así que la evidencia está ahí, pero los corazones de estos hombres no la aceptan. Es como cuando, tal vez a alguno de ustedes le ha pasado, o ha pensado en esto y no quiere que le pase, ¿verdad? Usted tiene algún malestar en el cuerpo y usted no quiere ir al doctor, que no quiere escuchar que le den el diagnóstico correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué usted hace? Usted se engaña a usted mismo buscando en Google. Tengo este síntoma, esto debe ser tal cosa. Tengo esto, pero no quieres ir al doctor a que te hagan ninguna prueba, a que te hagan ninguna evaluación, porque no quieres ver las evidencias que te van a presentar. Eso es lo que está sucediendo aquí. Estos hombres, Jesús les ha presentado la evidencia, pero ellos no quieren verlas. Los corazones de estos hombres, mi hermano, no aceptan las evidencias que Jesús les está mostrando. Pueden intentar presentar un argumento racional contra Jesús, pero al final es una reacción emocional arraigada, ¿saben qué? En el miedo de perder el control, perder su posición y perder su forma de vida. Porque lo que Jesús está haciendo atenta contra su estatus social. Para mucha gente el verdadero problema, ¿sabe qué? No es la evidencia. Las evidencias están ahí. ¿Sabe cuál es? El problema es interno. ¿Y cuál es? Que somos nosotros el problema y nuestro pecado. Los ídolos de nuestro corazón son el verdadero problema.
No es la falta de evidencia, las evidencias están ahí. Es que a nosotros no nos gusta aceptar la verdadera realidad del corazón humano. Y así es como piensan los que rechazan la autoridad de Cristo y rechazan las evidencias que tienen claramente frente a ellos. Esta es la manera en que responden. Yo se lo voy a poner en versión Jorge Altieri. Dice de la siguiente manera: cuando yo le comparto el evangelio, mi hermano, a muchas personas, o trato de discipular a muchas personas, este es el panorama con el que me encuentro. Si acepto que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos, entonces mi vida nunca volverá a ser la misma. Pero a mí me gusta mi vida sin Cristo. Prefiero mantener los ojos cerrados y los oídos tapados. No quiero que me hablen más de esto. Eso no me lo han dicho así. Pero con sus actitudes, mis hermanos, y su comportamiento, eso es lo que están demostrando, mis hermanos. Como Abraham le dice al hombre rico en el infierno en Lucas 16:31, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y sabe que uno se levantó de entre los muertos y como quiera no creyeron. Sí, Señor. Así que ya vemos, mis hermanos, que los hombres se resisten a la autoridad de Jesús, porque los hombres no quieren estar bajo autoridad. Los hombres rechazan examinar las evidencias que han sido presentadas frente a ellos. Pero hay un tercer elemento en este relato, y es que los hombres le tienen más temor a los hombres que temor a Dios. Sí, Señor. En Marcos capítulo 11, versículos 32 al 33, vemos, mis hermanos, el comportamiento externo de estos hombres religiosos. Versículos 32 y 33 que dicen: y si decimos de los hombres, ellos se detienen a pensar. Si decimos que es del cielo, nos metemos en problemas. Si decimos que es de los hombres, peor todavía. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Mire, mi hermano, pocas cosas son más paralizantes que el miedo. Pocas cosas en la experiencia humana son más paralizantes que el miedo. De hecho, según una encuesta reciente de Gallup, algunos de ustedes la han escuchado o la conocen, es una agencia que se dedica a encuestar a todo tipo de encuestas, pero a veces encuestan a los grupos cristianos. Pero ellos hacen una encuesta y ellos revelan algunos resultados bien interesantes. Aquí en los Estados Unidos, 51% de las personas temen a las serpientes más que a cualquier otra posibilidad común sugerida por los encuestadores, incluidos las alturas, los vuelos, las tormentas, la oscuridad o ir al médico. La mitad de esta población, mis hermanos, le tiene terror a las culebras. Y puede que algunos de ustedes le tengan terror a las culebras. Mi mamá le tenía pánico, no las podía ver ni en televisor, mis hermanos. Si aparecían en el televisor, ella se escondía debajo de una mesa. Pensaba que la culebra se iba a salir así por el televisor. Pero el miedo paraliza. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación de miedo donde usted no sabe ni qué hacer? Está en el cuarto oscuro y usted oye algún sonido raro y usted quiere hacer algo, pero no puede. El miedo paraliza. En particular, las mujeres, mis hermanos, están atemorizadas por los lagartijos o cualquier otro insecto escurridizo pequeño. No empiecen a señalarse unos a otros, que usted sabe que es verdad. Es muy valiente, ¿verdad? Hasta que ve algún insecto raro, mi hermano, y usted brinca donde quiera que esté. Se vuelve acróbata. ¿Y de qué más temen los hombres y las mujeres? Bueno, por hablarle algunos números, el 40% de hablar en público, el 36% de las alturas, el 34% estar encerrados en un espacio pequeño, el 27% las arañas o algún insecto, el 21%, y aquí yo levanto mi mano, las agujas o las inyecciones. No sé qué le pasa a mi cuerpo, mis hermanos, que tan pronto me meten una aguja, me voy. Siempre tengo que advertirle, en los últimos meses yo he ido a la sala de emergencia 4 veces y le he tenido que decir al enfermero o a la enfermera: te tengo que advertir, procura que yo esté acostado y que no haya nada alrededor mío, porque es posible que me desmaye. Por lo menos de las 4 veces, 2 de ellas me desmayé, mi hermano. Tan pronto me ponen la aguja, empieza a salir la sangre, empiezo a ver, mis hermanos, a Chespirito.
20% tienen miedo de los ratones y 18% tienen miedo de volar. Y en este texto, la palabra de Dios aborda un miedo que es común a todas las personas. ¿Y sabe cuál es? El miedo a los hombres. Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre es una trampa, pero el que confía en el Señor está protegido. Amén. Así que Marcos 11:32 pone al descubierto lo que está en el centro del ser de las autoridades religiosas. ¿Y saben qué es? Miedo, temor. Tenían miedo de la multitud porque todos pensaban que Juan era un profeta genuino. ¿Y cómo responden a la pregunta de Jesús? No sabemos. Ellos sí sabían, pero no querían responder, mis hermanos, porque el miedo los estaba paralizando. Recuérdese que ellos no le están haciendo esta pregunta a Jesús en un cuarto escondido. Ellos le están haciendo esta pregunta a Jesús alrededor de una multitud que está ahí, mire, esperando a ver qué responden estos hombres. Así que Jesús les cierra la boca y les dice: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero mis hermanos, la parábola de los labradores malvados que sigue les dará una gran pista a qué Jesús se está refiriendo. Y aunque esta exposición me toca en 2 semanas, pero yo quiero que veamos rapidito Marcos 12, 1 al 12, y nos concentremos especialmente en el versículo 12. Porque recuérdese que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, esto fue añadido unos 12 siglos después. Así que la Biblia en su contexto original era consecutiva. Pero esto es parte del diálogo que Jesús está teniendo con estos hombres. Y miren lo que le dice en el capítulo 12, versículos 1 al 12. Entonces Jesús comenzó a decirles por parábola. Esta es la respuesta de Jesús. Ustedes no me van a responder lo que yo les estoy preguntando. Pues no hay problema. Miren mi respuesta a ustedes. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Aquí está una pregunta, mis hermanos. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Y saben qué pasa después de este discursito? Miren cómo reaccionan. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Esta es de las pocas parábolas del Nuevo Testamento, mis hermanos, que les cayó el 20. Este está hablando de nosotros. Nosotros somos ellos. Nosotros somos la nación que ha hecho esto contra el dueño de la viña. Terrible, mis hermanos. ¿No es triste este relato? ¿Por qué? Porque para estos hombres lo que era conveniente y seguro era más importante que lo que era verdadero y correcto. Y esta respuesta de no sabemos era una mentira motivada por el miedo. Ahora, no seamos muy críticos de ellos, mis hermanos, porque muchas veces el miedo también nos ha llevado a mentir. Cuando llega alguna situación difícil,
y somos confrontados con alguna situación en particular en nuestras vidas, a veces el miedo nos detiene y nos paraliza, y en vez de proceder con la verdad, procedemos con la mentira. Yo pudiera dar 1001 ejemplos de esto, mi hermano, pero esto nos ha pasado a todos. Los hombres religiosos prefieren mantener su posición y vivir una mentira que someterse a la autoridad de Cristo y caminar en la verdad. Ellos no tenían motivos sinceros ni una mente dispuesta a aceptar la verdad. J.C. Ryle comenta acerca de este tipo de conducta y lo explica de una manera magistral, mis hermanos. Y esto es una realidad en todo esfuerzo de evangelismo, discipulado, consejería. Esto sigue siendo una realidad en el día de hoy, mis hermanos. Y J.C. Ryle dice: es una triste realidad que esta falta de honradez está lejos de ser poco común entre las personas inconversas. Hay miles de personas que acallan su conciencia por medio de respuestas que no son ciertas. Cuando se ven forzados a atender sus almas, dicen cosas que saben que no son correctas. Aman el mundo y sus caminos, y como los enemigos de nuestro Señor, están decididos a no abandonarlos. Pero también como ellos, se avergüenzan de decir la verdad. Y por tanto, responden con excusas falsas a las exhortaciones al arrepentimiento y a tomar una decisión. Unos dicen que no entienden las doctrinas del Evangelio. Esa es la excusa. Otros nos aseguran que verdaderamente se esfuerzan en servir a Dios, pero que no están teniendo éxito. Y otros que desean servir a Cristo, pero que no tienen tiempo. Esa es la más común hoy en día, mis hermanos. Con frecuencia, todo esto no son más que lamentables excusas. Por lo general, resultan tan inútiles como las respuestas de los principales sacerdotes. No sabemos cuando la realidad es que sí saben. Voy a tomar un poquito de agua, mis hermanos. Y esta es la pura verdad. Es que no debemos dar demasiado crédito a las razones profesadas por los no convertidos para no servir a Cristo. ¿Cuántos de ustedes le han compartido el Evangelio a familiares, personas allegadas a usted? Y siempre tienen una bendita excusa, mis hermanos. Ellos tienen las evidencias frente a ellos. Ellos saben lo que es la verdad, pero prefieren poner excusas. No, es que no tengo tiempo. No, es que tengo un montón de asuntos en mi vida. No, es que esto, es que lo otro. No, sí, yo estoy tratando, pero ya tú sabes, las pruebas de la vida. Ellos se están escondiendo detrás de esas preguntas, mis hermanos. Realmente no quieren servir a Cristo. Pueden estar bastante seguros, mis hermanos, de que cuando las personas dicen que no pueden, lo que realmente están queriendo decir es que no quieren. No es que no puedan, es que no quieren. Jesús en una ocasión, mis hermanos, en Juan capítulo 10, en lo que se conoce como la parábola del buen pastor, ¿qué le dice él a los líderes religiosos? Ustedes no son mis ovejas porque no quieren escucharme. Mis hermanos y mis hermanas y amigos en esta tarde, cuando el hombre desea vivir en la luz y actuar según el conocimiento de Dios, inmediatamente conocerá la doctrina de Cristo y saldrá del mundo. Eso es lo que él dijo en Juan 7:17. Aquel que quiera conocer mi doctrina, me conocerá. Y muchos se pierden simplemente por esto, porque no hay honradez en sus almas. Alegan supuestas dificultades como causa para no servir a Cristo, cuando en realidad, ¿sabe cuál es? Que aman más las tinieblas que la luz y no tienen verdaderos deseos de cambiar. Sí, Señor. Esa es la verdadera razón. ¿Qué fue una de las primeras palabras, mi hermano, que Juan relata en Juan capítulo 1? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y yo concluyo en esta tarde. Así que aquí hay una pregunta que todos debemos considerar, especialmente si nunca has confiado en Cristo y te has sometido a su autoridad. Y son las siguientes. ¿Qué te detiene? ¿Has escuchado el Evangelio? Las evidencias han sido presentadas. Dios ha hecho muchas cosas en tu vida. Te ha preservado la vida en momentos difíciles.
te ha permitido estar en este lugar, en cualquier otro lugar, escuchando el mensaje del Evangelio, ¿qué es lo que te detiene? ¿Es tu deseo ser el Señor de tu propia vida? Porque eso es lo que hace nuestra naturaleza pecaminosa, quiere ser el Señor de su propia vida. ¿Cuál es tu negativa a considerar honestamente las afirmaciones de Jesús que hemos visto en todo el Evangelio? ¿Es que temes más a los hombres más que a Dios? ¿Es realmente que no te han dado buenas respuestas a tus preguntas? Yo he evangelizado a muchas personas, mi hermano, que por la gracia de Dios le he contestado todas las preguntas que tenía. Algunas preguntas eran buenas, otras eran preguntas absurdas, pero se las he contestado. Y aún dándole todas las contestaciones, no quieren aceptar a Cristo en sus vidas. ¿Es realmente que Jesús no es suficientemente bueno, glorioso, verdadero, bondadoso y amoroso? ¿O es que estás o es que estás paralizado de seguir adelante por la misma razón que lo estaban estos líderes religiosos? 2 veces, mi hermano, en esta sección de Marcos, dice que los líderes religiosos le tenían miedo a la gente. El miedo al hombre obstaculizó su movimiento hacia Jesús. Su miedo a lo que otros pensarían los paralizó. Su miedo a perder prestigio, a perder poder, a perder su posición. Y ese miedo los condenó, mis hermanos. Sí, Señor. Así que sé honesto contigo en esta tarde. Y seamos honestos también nosotros mismos. ¿Cuántas de nuestras excusas y nuestras supuestas dudas y preguntas sin respuesta son realmente una máscara para ocultar nuestro temor de lo que la fe en Cristo podría costarte social, cultural, relacional y económicamente? Porque yo me he encontrado con muchos casos, mis hermanos, donde las personas me han dicho, no, yo no puedo entregarle mi vida a Cristo porque eso va a afectar mi economía, eso va a afectar mi negocio, eso va a afectar mi estatus social. En estos momentos yo no puedo hacer eso. Y yo te invito en esta tarde a que hagas lo único que puedes hacer para encontrar salvación, y es que mires a Cristo. Escucha una vez más las palabras que Jesús te está diciendo en esta tarde. Jesús dijo en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero miren cómo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y ese yugo, mis hermanos, al cual Cristo está haciendo referencia, es a someternos a la autoridad de Él sobre nuestras vidas. Y a veces uno tiene que aclarar, mis hermanos, que cuando tú y yo descendimos a esas aguas bautismales, o donde sea que hayas descendido a las aguas bautismales, tú no solamente estabas profesando a Cristo como tu Salvador, tú estabas profesando a Cristo como tu Señor. Sí, Señor. Y al profesar a Cristo como Señor, ¿sabes qué significa eso? Que tu vida ahora está bajo su autoridad, no tu autoridad. Ya tu autoridad la dejaste, se supone que la hayas dejado ahí en las aguas bautismales. Pero muchos de mis hermanos se creen buzos. Y después de estar en Cristo quieren nuevamente bajar a buscar la autoridad que dejaron, mis hermanos, sepultada en las aguas, porque quieren vivir bajo su propia autoridad. Pero Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. En otras palabras, lleven mi autoridad sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, mis hermanos, los que rechazan la autoridad de Cristo no tienen descanso para sus almas. Toda la vida viven agobiados, toda la vida viven en tristeza, en soledad, angustiados, llenos de temores, porque no han dejado que la autoridad de Cristo reine sobre sus vidas. Pero Jesús dice bien claro, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero no, los seres humanos quieren el yugo del mundo, mis hermanos. Quieren el yugo del pecado, que los tiene ya, mis hermanos, todos torcidos, todos doblados. Pero no quieren abandonar ese yugo. Quieren seguir con ese yugo, con esa autoridad pecaminosa sobre sus vidas. Mis hermanos, concluyo con esto. Someterse al yugo de la autoridad de Jesús es lo mejor que nos pueda pasar en la vida. Sí, Señor. Oremos. Aleluya. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra es un mar profundo de revelación y de conocimiento, Señor. Y nosotros somos seres falibles que solamente podemos
comprender superficialmente alguna de estas cosas. Pero te pedimos que tú nos ayudes. Que la revelación que ya hemos recibido de parte de ti podamos abrazarla y obedecerla, Señor, para que tú sigas dándonos más conocimiento. Ayúdanos a someternos a tu autoridad. Ayúdanos, Señor, a ver las evidencias, no solamente de tu palabra, sino las evidencias de lo que tú has hecho en nuestras vidas, para que podamos siempre estar bajo tu autoridad. Y que tú nos ayudes, Señor, a arrepentirnos de tenerle más temor a los hombres que temor a ti. Donde el temor a los hombres muchas veces nos ha paralizado. Sin embargo, tú que nos ves y lo sabes todo, y nos escuchas y conoces cada uno de nuestros pensamientos, no consideramos el temerte a ti más que temer a los hombres. Nos arrepentimos, Señor, de eso y confesamos que muchas veces le hemos tenido más temor a los hombres que temor a ti. Y ayúdanos en esta tarde a poder meditar en este pasaje y que podamos someter nuestra vida a tu autoridad. Que si hubiera alguna vida en medio nuestro, que tu palabra les ha revelado su gran necesidad que tienen de ti, que en esta tarde puedan mirar a Cristo. En esta tarde puedan responder al llamado que tú les estás haciendo por medio de tu palabra, a que puedan arrepentirse de sus pecados y creer en ti, no solamente como el Salvador de sus vidas, sino también como el Señor de sus vidas. Que rindan ese autoengaño de que ellos tienen autoridad sobre sus propias vidas y que rindan sus vidas a tu autoridad. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.